serán presentados los avances del proyecto Forma Urbana y Productividad en México, que fue uno de los proyectos que respondieron a la convocatoria 2016, la primera. Y la presentación está a cargo del director del proyecto, el doctor Jorge Alberto Montejano Escamilla, que es doctor en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña y arquitecto por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es profesor investigador titular C y coordinador de proyectos en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, AC, el Centro Geo, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y miembro de la Red de Estudios de la Forma Urbana. Sus líneas actuales de investigación son metropolización del territorio, forma urbana, movilidad, lógicas y modelos de localización, vivienda social y sistemas de información geográfica aplicados a la planeación y a los estudios urbanos. Y también nos acompaña el doctor Juan Manuel Núñez, que es doctor y maestro en geomática por el Centro Geo también, y tiene estudios de ingeniería topográfica y geodesia por la UNAM. Actualmente es profesor investigador asociado en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, y sus líneas de investigación son geomática aplicada al monitoreo de bosques y áreas verdes, análisis espacial para la valoración de servicios ecosistémicos y percepción remota urbana. Pues bienvenidos y cedo la palabra al doctor. Muchas gracias, Olinka. Bueno, este proyecto tiene como antecedente un proyecto anterior que trabajé con dos colegas norteamericanos, Pavo Monconen y Eric Guerra. ¿Cómo surge este proyecto? Este proyecto surge por una tesis de Pavo Monconen. Él un día platicando me comentó, oye, yo creo que las ciudades mexicanas son más productivas en la periferia. Y le dije, no creo, estamos también en la economía del servicio, etcétera, ¿no? Y esa hipótesis, bueno, derivó en una investigación que trabajamos el año pasado, y tiene la relevancia que tiene esa investigación es la siguiente. Se están derivando muchas políticas públicas derivadas de organismos internacionales para ciudades sin contemplar sus especificidades geográficas y económicas. Básicamente se promueve mayor densidad, mayor diversidad y mayor policentrismo, y la idea de la ciudad compacta, cuando las bases económicas en los países latinoamericanos sabemos que son diferentes, ¿no? Y la idea original, pues pensamos que si esto lo comprobábamos, pues estas políticas podrían estar generando efectos negativos en las ciudades, porque simple y llanamente no está reconociendo diferentes realidades territoriales, ¿no? Y está tratando de concentrar todo en un mismo espacio, ¿no? En esa ocasión generamos tres módulos de investigación, tratando de preguntar si la ciudad que crece de manera más compacta era más productiva, y nos enfocamos en esta relación entre crecimiento, forma urbana y productividad laboral, ¿no? En paralelo trabajamos dos investigaciones. En caso de que fuera cierta la hipótesis, cuáles eran estos costos sociales asociados a esa productividad, mayor productividad periférica, ¿no? En realidad ya se saben muchas cosas sobre el crecimiento urbano y no sé si es productividad o producción, pero al menos sabemos que las economías de aglomeración aumentan las productividades, que existen límites de tamaño de las aglomeraciones, es decir, tú concentras las cosas y empiezan a generar beneficios, pero hay un punto de quiebre en el cual empiezan a generar deseconomías, ¿no? Hay bastante evidencia empírica sobre esto. Los norteamericanos argumentan que si duplicas el tamaño de una ciudad en su entorno geográfico, se estaría incrementando en 3 y 10% la productividad laboral. Algunos estudios europeos también lo confirman. Y bueno, estas gráficas son muy claras, ¿no? Hay una correlación lineal muy clara entre los sistemas urbanos nacionales y en este caso es su PIB, ¿no? En el caso nuestro, la gráfica se ha ido descomponiendo un poquito, como ven. Sin embargo, la relación sigue siendo más o menos la misma, ¿no? O sea, se puede observar ese outlier. Hasta arriba es la Ciudad de México y hasta abajo estaría la ciudad más chiquita de ese que en este caso son 118 ciudades, y al final
para los datos más recientes, lo saqué para 74 ciudades, ¿no? Bueno, ahora, eso ya lo sabemos, pero lo que no sabemos es qué pasa con la estructura urbana en el sentido de la dispersión. Las ciudades más dispersas son más productivas. Entonces, esas básicamente fueron las preguntas de investigación. Y la evidencia en México, particularmente en este estudio que hicimos de corte seccional primero, con Pau Monconen, nos arrojó unos datos con una relación negativa. O sea, mientras en todas las partes, en Estados Unidos y en Europa, las ciudades más concentradas eran más productivas, en este caso la relación fue inversa. Decidimos hacer un trabajo, esto es el resultado seccional. Se puede, no sé si alcanzan a ver, pero hay varios índices de concentración espacial que tiene signo negativo con respecto a la productividad, ¿no? Decidimos ampliar esta investigación y hacer un estudio de panel para ver si este supuesto se mantiene en el tiempo, porque lo hizo para el corte temporal del 2010. Y fue consistente en el tiempo. Sin embargo, bueno, estas son las métricas de forma urbana que metimos en este corte temporal. Lo trabajamos del 90 al 2010. Trabajamos con distintas métricas de forma urbana que dan cuenta de densidad, centralidad, compacidad, fragmentación, igualdad en la distribución, etcétera, ¿no? Son una gran cantidad una batería de métricas, quizás demasiadas. Tenemos que replantear cuáles representan mejor la situación de compacidad o de dispersión urbana para volverlas a medir con esta serie temporal. Este trabajo de corte temporal sí volvió a confirmar, digamos, volvió a confirmar, pero muy débilmente, esta hipótesis de Pau Monconen, y algunos índices como el de centralidad nos indican que entre menor centralidad, mayor productividad, etcétera, ¿no? Se hicieron muchas pruebas y distintos modelos, unos demasiado complejos y quizás muy oscuros, ¿no? Hay que también transparentar eso. Entonces decidimos proponer una investigación para poder primero trabajar en nivel de microdatos, porque todo lo anterior se generó con paneles que no conocemos muy bien su origen y además no sabemos si salieron de los microdatos, ¿no? Y en segunda instancia queríamos tratar de ampliar este corte temporal al 2015, a ver qué tanto se sostiene esta idea en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de investigación actual para poder corroborar esos supuestos? Primero, nos dimos cuenta que las bases de datos geoespaciales que estábamos utilizando del INEGI pues tienen unos errores pues garrafales, la verdad, ¿no? Nos dimos cuenta por ahí, no me acuerdo si Manzanillo aparecía en Colombia, es decir, hay unos errores muy fuertes en las bases geoespaciales del INEGI desde el 90 hasta, a partir yo creo que del 2010 ya es muy consistente, ¿no? Y la serie del 2015, pero para atrás, en el 2000 encontramos errores y para atrás, bueno, no se diga, ¿no? Ahorita los van a ver. Entonces, una parte del trabajo consiste en arreglar esas bases de datos geoespaciales, porque nos dimos cuenta que en los paneles que trabajábamos, de repente las ciudades se hacían más chiquitas y decimos, ¿cómo es posible que se hagan más chiquitas las ciudades, no? Entonces, pues no podemos tener, digamos, la certidumbre sobre esa hipótesis con esos datos, ¿no? Por otro lado, queremos ampliar la definición de productividad, porque es una definición de productividad demasiado técnica. Es muy útil porque se compara internacionalmente, generalmente trabajan valor agregado social bruto sobre trabajador, pero creemos que hay otras maneras de matizar esta aseveración mediante el desarrollo de otro tipo de acepciones de la productividad mucho más espaciales, para lo cual estamos trabajando con percepción remota, tratando de clasificar, hacer todo un corte temporal primero, lo más cercano al censo del 2014, al censo económico, y tratar de imputar esos datos a esa estructura espacial, ¿no? La idea final es poder tener una clasificación de la industria manufacturera, relacionarla con el DNUE y tener otra métrica diferente de productividad mucho más espacial, probablemente Producto Interior Bruto, o valor agregado social bruto entre espacio ocupado, etcétera, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque sabemos que también hay muchas empresas que
que detonan para arriba el nivel de productividad cuando hay una base tecnológica muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, las empresas, las manufactureras de automotrices, pues tienen relativamente pocos trabajadores con respecto a lo que generan, ¿no? O sea, hay alguien que le prende a la máquina y alguien que le apaga, entonces generan mucho dinero entre el trabajador y eso distorsiona las métricas, ¿no? La idea también de meternos al laboratorio de microdatos con Natalia Volkow es matizar los hallazgos previos, porque efectivamente puede ser que sea cierta la primera hipótesis, pero no puede ser cierta para ciertos sectores de la industria, no para todos. Y entonces este trabajo pues está involucrando no solamente pues a mi propia especialidad que es el tema urbano, sino a economistas, a ingenieros que están metidos en percepción remota, a un par de especialistas en sistemas de información geográfica, y pues sí es un esfuerzo interesante porque no solamente va a derivar investigación relativa al tema central que es productividad y forma urbana o productividad y crecimiento, sino que estos mismos equipos de trabajo están planteando algunas hipótesis de investigación propias, ¿no? Particularmente en la percepción remota y métodos que Juan va probando para detectar mejor la forma urbana o la clasificación del suelo, ¿no? Bueno, ahorita Juanito regresa a platicarles del trabajo de percepción remota. Nada más les quería mostrar esta parte de la base de datos espacial. Estamos trabajando desde la base del 95 hasta el 2015. Intentamos trabajar con la base del 1990, como dice el convenio, pero es imposible porque no se pueden rastrear las AGEPs actuales hasta ese periodo temporal. Es decir, hay una inconsistencia que ya no podemos nosotros solventar, o probablemente platicando más adelante se pueda hacer, pero no hemos podido llegar decidimos comenzar a partir del 95 y arreglar las AGEPs porque se está dificultando mucho el trabajo, ¿no? Básicamente el trabajo se está haciendo para las 100 ciudades más grandes del SUN, del Sistema Urbano Nacional, y se está utilizando un método, bueno, se probaron varios métodos y se llegó al método Rubber Sheet, que se supone que puedes ir modificando los shapes o la forma, dejando una parte de la ciudad fija, la que sabes que está bien en términos espaciales, y el otro lo vas moviendo literalmente, ¿no? Porque no hay de otra manera, no hay registros, ¿no? Prácticamente se tiene un avance vamos a decir, del 70%, ya se hicieron todas las ciudades chiquitas, faltan las grandes, ¿no? Yo creo que en un par de meses estará esta base de datos, y que yo creo que de todas maneras es un producto derivado de esa investigación que va a ser útil para que la gente pues pueda descargar estas bases y trabajar con una base con un poquito más de certidumbre en términos espaciales, al menos para 100 ciudades, que era lo que nos comprometimos, ¿no? Esta es una gráfica de los avances. Sí, dice que lleva 95%, pero ese 5% pues son las grandes ciudades, ¿no? Si quieres, Juanito, puedes platicar tantito del trabajo espacial, sí, de percepción remota. Sí, gracias. Bueno, un poco en esta idea que les platicó Jorge de medir la forma urbana, esencialmente nosotros tenemos dos retos. Uno es construir esta primer serie de lo más reciente con imágenes. En este caso estamos utilizando imágenes RapidEye que estamos descargando de la plataforma de Planet Lab, pero es básicamente este insumo que tiene Conavio y Conafor, y con ello estamos haciendo esta primer serie del 2016. En nuestro caso, digamos, nuestras imágenes son entre 2015 y 2016, un poco con la idea de que eso que les platicaba Jorge, en realidad la base cartográfica del INEGI está correcta en el 2016, digamos, es lo que están utilizando como base y ellos están echando hacia atrás. Entonces nuestra idea un poco es tomar ese insumo, construir este primer panel de clasificación de imágenes donde tengamos urbano y no urbano, y a partir de eso, con lo que ellos vayan construyendo hacia atrás, tomar ese como insumo y entonces utilizar otro satélite para poder construir una serie temporal. Eso es
una parte de la que quisiéramos. La otra es que una vez que tengamos esta primer máscara de esta fecha 2015-2016, poder hacer un poco de ver que podemos clasificar hacia el interior de esas zonas urbanas. Entonces, lo que está aquí es la primer metodología y eso tiene que ver con, bueno, descargar todas estas imágenes, hacer la parte de preprocesamiento que es ajustar metadatos, calibración radiométrica, corrección atmosférica, construir mosaicos para tener, digamos, imágenes homogéneas de las ciudades que vamos a segmentar, y luego estamos proponiendo una clasificación por tiles dentro de esos mosaicos, y estamos probando 3 métodos de aprendizaje profundo que son redes neuronales, máquinas de soporte vectorial y árboles de decisión versus algoritmos de máxima verosimilitud, y a partir de esos resultados por mosaico hacer evaluaciones de confiabilidad y con eso generar el primer insumo, que sería, digamos, esta máscara de las 100 ciudades, de lo que es urbano y lo que no es urbano dentro de ellas. Si le das a la que sigue, Jorge. Bueno, un poco ese es, en la imagen pueden ver un ejemplo de ciudad, estas mallas que estamos construyendo de 5 por 5 kilómetros, que lo que nos van dando es un poco de orden en términos de saber cuántos tiles se necesitan para mapear las ciudades, y entonces en lugar de tamaños de ciudades nos hablamos en número de tiles, ¿no? Hay ciudades que tienen 2 tiles, es decir, en 2 de esos cuadritos cabe la ciudad, hay otras ciudades como la zona metropolitana que tiene un montón de ciudades. Al final hay casi 5,000 tiles, ¿no? Es decir, para estas 100 ciudades, lo que a nosotros nos ha implicado descargar por ahí del orden de 550 imágenes, y con ese volumen hemos avanzado y ahora tenemos ya 81 mosaicos completos de ciudades, es decir, nos faltan poco menos de 20 ciudades para completar. Claro, vamos por tamaño, entonces nos deben faltar las 20 más grandes, pero bueno, ahí vamos. Y un poco en lo que estamos ahora es como en la imagen que viene en el 4, un poco probando estos algoritmos para ver cuáles funcionan más, cuáles se pueden implementar de mejor manera, un poco también aprendiendo sobre ellos, con la base de que en cada uno de estos cuadritos lo que estamos proponiendo para validación es hacer una aproximación en términos estratificados, es decir, dividimos las ciudades en lo que es urbano y no es urbano, utilizando los datos que les enseñó Jorge de la cartografía del INEGI. Tenemos muestras para ambas dos, pero ese proceso que se genera de manera aleatoria con este estratificado, pues en realidad asigna puntos, y a lo mejor ese punto, aunque está dentro del mundo del urbano, pues cae en un parque o arriba de un árbol, entonces hay que tomar ese punto y moverlo hacia el techo más próximo, ¿no? O por el otro lado, en lo rural, cae justo en la carretera y entonces hay que moverlo a la zona con vegetación más próxima, para que el algoritmo justo vaya aprendiendo a distinguir entre esto que es urbano y no es urbano. Y nuestra idea es que con esta primer serie de 2016 con imágenes RapidEye que tienen una resolución de 5 metros y con la cartografía que se genere en estos ajustes, podamos alimentar un algoritmo y podamos procesar en la nube otros sensores que en este caso, por la temporalidad de la que Jorge habla, pues seguro va a terminar siendo Landsat porque no hay otro recurso. Entonces utilizar esos insumos para alimentar otra vez estos mismos algoritmos que estamos probando, procesar en la nube y construir series temporales, no sé si para las 100 ciudades, Jorge eso quisiera, nosotros no estamos seguros de poder obtenerlo en tiempo porque implica varias cosas, pero bueno, nuestra idea es construir la serie de 2016 con RapidEye, eso nos daría resoluciones de 5 metros y con eso alimentaríamos modelos de imágenes Landsat que tienen en promedio 30 metros, entonces eso ya nos daría las posibilidades de construir esa serie. Y todo lo que aplicamos en la metodología lo podríamos seguir aplicando en la segunda. Además tenemos esta idea de, una vez que obtenemos los resultados de la clasificación, cómo podemos utilizar esos insumos para construir métricas, es decir, como la información ya derivaría de percepción remota, podríamos inclusive pensar un poco, no tanto en la forma, sino en la composición también del urbano, entonces ahí podemos avanzar. Queremos hacer una cosa que tiene que ver con detección de suelo industrial, es decir, si uno observa una imagen
de satélite y la ve en términos de su respuesta espectral, las zonas industriales, sobre todo las grandes zonas industriales, estas de las que hablaba, suelen tener un brillo muy importante, entonces es más fácil de segmentar que otros usos de suelo dentro de las ciudades, entonces al menos poder clasificar o separar dentro de lo que es urbano estas zonas industriales. Y bueno, otra vez, con eso mismo, seguir alimentando algoritmos que procesan información en la nube, porque aquí nuestro problema esencialmente tiene que ver con el tamaño de la información que estamos procesando, ¿no? Es decir, descargar 100 ciudades, con esto que les decía, 5,000 tiles, 500 imágenes, empieza a ser un problema, y eso es solo un año. Si pensamos hacerlo 3 años para atrás, como lo hacemos ahorita, no podríamos. Entonces, por eso la idea de poder migrar hacia la nube y bueno, ahí ya poder seguir probando cosas. Gracias. Bueno, es año y medio de todas maneras. Sí les va a dar tiempo, no se apuren. No nos va a dar tiempo. El otro trabajo que se está haciendo para poder generar esta investigación es el trabajo que está haciendo la doctora Blanca. Blanca Estela Garza Acevedo. Blanca Estela Garza. Muy amablemente se integró al equipo y está viniendo, pues no sé, cada 3 días al laboratorio de microdatos con la doctora Natalia Volkow para poder sacar esta serie temporal, que es una locura porque finalmente son muchos datos que se tienen que agregar. Hemos hecho varias pruebas y finalmente violamos los principios de confidencialidad, entonces tenemos que regresar otra vez. Muchos de las variables de forma urbana que anteriormente les mostré van a tener que ser calculadas dentro del propio laboratorio, pero finalmente estamos confiados que ese panel va a estar este mismo año y vamos a poder corroborar en esa serie temporal con esos microdatos la hipótesis original de si es más productiva la periferia en México y matizar los resultados, porque no solamente está partiendo de microdatos, sino está ampliando, digamos, el nivel de agregación, porque originalmente trabajamos los sectores, ahora está trabajando a nivel de subsectores y podremos eventualmente decir cuáles son más productivas a nivel de subsector, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a ustedes porque se ajustaron perfecto al tiempo disponible y nos dejan espacio para suficientes preguntas también. Creo que el tema es bien interesante porque reúne temáticas bien diversas, ¿no? Desde la economía, desde el urbanismo, desde la productividad. Y adelante, bienvenida. Y bueno, sin más, yo daría la palabra al público. Natalia, por favor. Jorge, sería súper importante que platiquen con el área de censos económicos para que sepan cómo se capta el dato de trabajadores, porque para algunos sectores, por ejemplo, construcción, pensemos en ICA, se jalan todos los trabajadores en donde está la oficina central de ICA, aunque las obras estén afuera. Entonces creo que sería súper importante que ustedes tuvieran una plática con ellos y creo que habría que hacer algunas diferenciaciones entre sectores. ¿Ok? Esta parte que siempre les digo del uso riguroso de los datos. Y la otra, el laboratorio ha tocado muchas veces la puerta del área de geografía, del equipo del geógrafo Guerrero, pidiendo los marcos geoestadísticos anteriores a 2000. Y, en efecto, los marcos geoestadísticos anteriores a 2000 estaban hechos a mano alzada. Tienen un problema, no es que estuviera mal, era la tecnología que había disponible. A partir del 2000, los marcos geoestadísticos sí tienen georreferencia. Tanto insistimos que trataron de georreferenciar y logramos una propuesta que se recuperen los marcos históricos a partir del marco geoestadístico actual, es decir, de la base cartográfica actual, y se dibuje, porque no hay manera de hacerlo al revés cuando tú partes de un dibujo. Entonces, lo que comentas es natural por la tecnología que había disponible en el momento. También sugiero, no sé si hay alguien de geografía, pero me parece que sería interesante que platicaran, porque si ustedes pudieran contribuir a la recuperación de los marcos geoestadísticos, le llamamos recuperación histórica del marco geoestadístico, porque el área de marco geoestadístico dijo, no sería el marco geoestadístico, es cierto, sería una recuperación histórica
que además no solo son ustedes, son muchos usuarios que lo están pidiendo porque están trabajando los paneles. Y habría que trabajar desde el 90, 91, 95, 99, y creo que aparte eso sería una aportación increíble al instituto, si pudieran apoyar. Entonces, si estás de acuerdo, los pondríamos en contacto. Claro. Gracias. ¿Quieres reaccionar? Platicaremos. Bueno, sí. No sé, quisiera aprovechar nada más este minutito, a ver si, Blanca, tú que has estado en el laboratorio de microdatos, platicar un poquito tu experiencia, pero en 3 minutos. Sí, bueno, efectivamente cuando empezamos a trabajar con los microdatos para hacer la georreferenciación de las AGEPs, porque el proyecto es en sí, me parece a mí que el punto central del proyecto es cómo podemos medir el cambio de la productividad de las ciudades a partir de datos que están geográficamente referenciados, y lo que a nosotros nos interesaba era precisamente manejar la mayor desagregación, ¿no? O sea, trabajar con el AGEP, pero aunque nuestro tema es específicamente la industria manufacturera, nosotros queríamos, nuestra intención es avanzar a un indicador mucho más fino de productividad, por el cual nos interesaba mucho también trabajar a nivel clase. Entonces encontramos pues que si nosotros quisiéramos cartografiar la productividad a ese nivel de desagregación, pues encontramos una limitación muy fuerte con los microdatos, que es precisamente la condición pues de certidumbre que se le ofrece a todo el censo o la encuesta que se levanta con las empresas que responden los censos económicos. A partir de eso, pues nosotros tuvimos que hacer precisamente la construcción de los polígonos que tomamos de la clasificación del Sistema Urbano Nacional, y fuimos filtrando precisamente las 100 ciudades que nos interesan en primera instancia para nuestro estudio, pero con un diseño de forma dinámica, que es la que nos presenta el Sistema Urbano Nacional. Entonces, como nuestra idea es trabajar con el panel, nos interesaba mucho la información que venía mucho más, la más histórica. Entonces, tuvimos precisamente ese problema de que el censo del 94 no estaba disponible, entonces no pudimos… 89, ¿no? Perdón, sí, 89, no estaba disponible, entonces por ahí también eso podría ser pues un avance si es que se logra trabajar en eso. Nos concentramos en los 5 censos restantes y pues precisamente estamos en ese cálculo de esa primera productividad a nivel grueso, que sería el valor agregado censal bruto real por trabajador ocupado. En eso estamos ahorita, filtrando esa información para los 100 polígonos que tenemos dinámicamente construidos para cada censo económico. Y nuestra idea pues es avanzar mucho más a fondo, ir a indicadores mucho más finos, con probablemente una desagregación de subsector a nivel de manufactura, pero eso pues ya veremos con qué dificultades nos enfrentamos a la hora de trabajar los datos, ¿no? Yo solamente quería recalcar que esta investigación es muy rica porque va a generar insumos para detonar otro tipo de investigaciones muy particulares que no tenga que ver con la forma urbana y la productividad, ¿no? O sea, la serie que está desarrollando el equipo de Juan, el panel que tú estás desarrollando, puede servir de insumo para otras investigaciones, que yo estoy seguro que sí va a detonar varios articulitos, ¿eh? Y recalcar que llevamos 4 meses apenas de trabajo, y hay mucho, pues, o sea, al ritmo que vamos, yo creo que Juanita sí le vamos a librar. Sí, efectivamente, es algo que también quería comentar. El avance que nos muestran es la primera etapa, ¿no? Entonces, yo también estoy muy cierta de que van a abonar muchísimo más en el resto del tiempo que tienen. Y no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta, comentario.
si bien no está contemplado en la investigación, me parece que es reduccionista porque es el método, pero si es un estudio geoespacial de productividad, quizá un elemento importantísimo a considerar son las vías de comunicación. ¿La qué, perdón? Las vías de comunicación, es decir, lo que tarda la gente. Hay varias investigaciones en el laboratorio que están viendo el impacto de la distancia en diferentes fenómenos, ¿no? Se me olvidó comentar que hay otra colega de la UNAM que es especialista en Space Syntax que se va a encargar de revisar la productividad y la accesibilidad a nivel nacional, pero bueno, no lo traíamos en la presentación y pues, sí, efectivamente también tenemos esa parte en la investigación, que no está en el convenio por suerte, si sale ya es Adicional. exacto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Les damos tiempo. Sí. Buenos días. Están enfrentando un problema ya de volumen de datos, ¿no? Por lo que estás viendo ahorita. La parte de descarga de las imágenes y luego las correcciones radiométricas y geométricas, ¿la están haciendo en forma manual o se pueden automatizar? Gracias. Sí, en realidad tenemos, no te sabré decir las características específicas del equipo que se adquirió para este proceso en particular, pero un poco lo que hicimos fue toda la parte de la descarga de la plataforma lo hacemos manualmente porque además pasa por revisar la calidad de la imagen, inspeccionar, pero de ahí hasta el momento de recabar puntos, todo el proceso se vuelve automatizado, medianamente automatizado. Hay cosas que sí le tenemos que meter mano, por ejemplo, cuando descargamos la imagen hay que anexarle una modificación al metadato del archivo, entonces eso también lo hacemos manual. ¿Por qué razón? No lo sé, pero lo hacemos manual. Toda la parte del preprocesamiento, después del ajuste del metadato hasta la construcción de los mosaicos, otra vez está automatizada. Nuestro mayor problema ahorita es, justo por lo que yo digo que no vamos a llegar, es que este ejercicio de por cada tile necesitamos urbano y no urbano, y en cada estrato ahí se generan 8 puntos. 8 puntos en lo urbano, 8 puntos en lo no urbano. Y esos 16 puntos por tile se utilizan para alimentar los clasificadores. Luego se tiene que volver a correr el proceso para el ejercicio de validación de confiabilidad. Son otros 8 puntos y otros 16 puntos al final, ¿no? Ese proceso de que se generan automáticos, pero la revisión se hace manual. Y para eso estamos armando un ejército de niños de servicio social que no podemos obligar a que sus 4 horas diarias de servicio sean ver puntos, porque es muy feo, ¿no? Entonces, solo ven una parte de su tiempo, se dedican a eso, y entonces, según nuestros cálculos, eso nos va a llevar mucho tiempo, y eso no se puede automatizar. Lo que tenemos ahora es que estamos utilizando el servicio WMS de las Spot para afinar ese proceso de mejor manera, y en el camino lo que estamos haciendo es que además de etiquetar si es urbano o no urbano, estamos trabajando justo ahora en un esquema de clasificación para ver qué más cosas podemos ver dentro de lo urbano o de lo no urbano, ¿no? Dentro de lo no urbano a lo mejor no tiene mucha aplicación, sí tiene, pues, pero también en el urbano, entonces un poco como aprovechar eso. Entonces a lo mejor ese periodo de revisar cada uno de los puntos de los tiles se va a llevar mucho tiempo, pero bueno, ya le estamos como aderezando más cosas para que sea, es lo único que no es medianamente automatizado, todo lo demás es prácticamente automatizado. Más o menos. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Muy interesante. Bueno, yo soy bióloga y me interesaría saber si después van a estar disponibles estas imágenes para descargar, cómo, dónde. Yo soy de Mérida y ahí estamos muy interesados en empezar a trabajar con ayuntamiento en cuanto a los árboles, parques y los servicios ambientales de estos. Y sé que el Ayuntamiento de Mérida ha subcontratado a gente de iTree que están en California para hacer ese tipo de cosas que ustedes están haciendo. Entonces, pues estaría muy interesada en un futuro en ver eso, si podemos colaborar o descargar. Sí, bueno, el uso de las imágenes Rapid Eye nosotros lo hacemos en relación al convenio que tenemos con Navio y con AFOR de como somos un centro público de investigación podemos hacer uso de las imágenes. Si no podemos transferir las imágenes, pero aquí está, me estás viendo con ojos. A ver si es cierto lo que digo, Isabel.
Si generamos información y es un producto derivado de esas imágenes, sí podemos transferir a un tercero el producto, ¿cierto? Sí, todo el producto, la clasificación, gracias. La clasificación la puedes entregar. Lo que no puedes entregar es la imagen, Ajá. ni la imagen corregida. Exacto. Porque todavía son los datos corregidos, pero son los datos. Exacto. Entonces la licencia es lo que nos rige, el que toda la clasificación, todas las conclusiones que saquen de este proyecto puedan ser transferidas, ¿no? Sí. Ahora, en caso de que ustedes necesiten usar los datos, si es el gobierno, puede ser utilizado los datos. Entonces tú también podrías accesar a esos datos. La otra es que contraten a Centro Geo y ya le hacemos una otra clasificación. No, y lo último que quiero decir es que en realidad quienes serían depositarios de esa información es el INEGI, ¿no? Es decir, al final recaería en ellos la transferencia de la información. Sí, sí. Sí, la propiedad, digamos, de los De derechos. los derechos del producto ya, Sí. ¿no? Sí, Si ese es del INEGI, del producto, ¿no? Sí, exacto. así es. Bueno, les agradezco mucho, les vamos a entregar también su reconocimiento. Gracias. Gracias por su participación. Al contrario, gracias.